Nuestro Dios es bueno, Él es maravilloso y no hay nadie como Él. Grande es nuestro Dios. Aleluya. Amados hermanos, hoy tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título de maldiciones a espíritus familiares. Ponga mucha atención al título porque es muy trascendente. Hoy vamos a hablar de maldiciones a espíritus familiares. Una de las cosas que jamás debemos de perder de vista, amada iglesia, es el hecho de que hoy ante nuestros ojos se está cumpliendo la palabra profética dada por nuestro Señor Jesucristo cuando Él expresó que una de las señales que nos indicarían que estamos viviendo el final de los tiempos es que la maldad se incrementaría en gran manera. Cuando hablamos de que la maldad se está incrementando de forma innegable, es también muy claro que el poder de las tinieblas se está activando de una manera especial sobre nuestra generación y en medio de nuestra sociedad. El problema principal que encuentro, refiriéndome al pueblo de Dios, es que muchos creyentes viven de forma ingenua, creyendo que al estar en Cristo, su vida está dentro de una burbuja, en lugar de considerar que al haber optado por Cristo, van a experimentar en su vida oposición espiritual. Sí, al diablo no le agradó que tú optaras por Cristo. Muchas personas llegan con la idea equivocada al evangelio de que al rendirle su vida a Cristo, sus problemas se habrán terminado. Y sabes una cosa, no es así. Muchas personas pueden dar testimonio que después de que vinieron a Cristo, comenzaron a tener un montón de problemas en sus vidas que antes no tenían. Y es que cuando nosotros tomamos la decisión para entregarle nuestra vida a Jesucristo, en el ambiente espiritual se provoca una revolución. ¿Por qué? Porque aquellos demonios que estaban acechándote se han dado cuenta que ahora eres propiedad de Jesucristo. Y eso es una declaración de guerra en el mundo espiritual. Así que es muy ingenuo el creyente que piensa que por estar en Cristo su vida debe de ser como un campo de pétalos de rosa. No, debemos entender que en realidad día con día vamos a estar enfrentando aflicciones no solamente de índole natural, sino también vamos a estar enfrentando oposición de índole espiritual. Debemos ser sensatos y no ignorar o minimizar lo que he mencionado en ocasiones anteriores. Y es que todo aquel que practique el pecado, dijo el Señor Jesucristo, esclavo es del pecado. Y sabemos que el pecado no solo nos corrompe en lo espiritual, sino que también abre puertas en nuestra vida, las cuales le dan derecho legal a Satanás y sus demonios para atormentar e intentar subyugar la vida del ser humano, esclavizándole ¿a qué cosa? A actitudes, pensamientos y emociones que en algún momento a través de sus acciones van a provocarle dolor y tristeza a todas aquellas personas que permanezcan bajo ese yugo de esclavitud. Por eso es que uno de mis pasajes preferidos y que deseo que usted memorice en esta noche es Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando tú entiendes la gracia de Dios sobre tu vida y te das cuenta que has sido comprado a precio de sangre, es que comienzas a valorar más tu libertad espiritual. El problema es que cuando somos ingenuos y no estamos valorando la vida que de Cristo procede, nosotros fácilmente somos seducidos y sometidos. Toda seducción espiritual trae consigo una intención y la intención de dicha seducción es tu sometimiento. Satanás desea someterte. ¿Para qué? Para destruir tu vida, para hacerla miserable, para alejarte del propósito de Dios.
Algo que debemos entender y que hoy quiero que cada uno de nosotros pueda enfatizar es que necesitamos un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestra vida, de tal manera que podamos permitirle al Espíritu Santo hacer la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. ¿Pero qué crees? Si tú estás neutralizado a causa de ataduras espirituales o tú estás batallando con maldiciones generacionales sobre de tu vida, no te será posible vivir en el grado de vida abundante que Cristo desea que vivas. La obra del Espíritu ha comenzado en ti cuando le entregaste tu vida a Jesucristo. Pero mucho dependerá la disciplina y la determinación con la cual nosotros caminemos con Cristo. Ahí está la clave de nuestra libertad. Nuestro Señor nos ha abierto la puerta de la cárcel y ha hecho que nuestras cadenas caigan de nuestras manos. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros permanecemos aún atados? Por razones de apegos o por razones de ignorancia, muchas veces el creyente continúa esclavizado y atado a pensamientos, actitudes, conductas que no le permiten realmente ser una luz colocada en lo alto para que a través de esa luz muchos otros puedan ser alumbrados. Considera lo siguiente, mira lo que la palabra del Señor nos enseña. Y en primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8, dice la palabra del Señor así. Vamos a leerlo a la cuenta de 3, ¿te parece? 1, 2, 3. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Jesucristo fue enviado al mundo no solamente para proveernos salvación, también fue enviado al mundo para que tú y yo disfrutáramos de libertad espiritual. Y esto es algo que necesitamos tener presente, porque si tú y yo no estamos caminando en una libertad plena en Jesús, la pregunta es entonces, ¿qué clase de vida cristiana estamos viviendo? Aún hay por ahí muchos cristianos atados a diferentes prácticas, a diferentes costumbres, a diferentes hábitos, y muchos de ellos no son conductas que se esperen de un creyente. Necesitamos entonces hoy permitirle a Jesucristo que Él venga y rompa las cadenas que hay en nosotros, su unción, pudra los yugos que pudieran existir sobre nuestra vida. Tú y yo tenemos hoy la oportunidad de accesar a un nivel de vida mucho más abundante que el que hoy disfrutamos. ¿Pero qué necesitamos? ¿Ser verdaderamente libres? Si tú y yo no le permitimos al Espíritu Santo meter su mano, valga la expresión, en nuestro corazón, difícilmente vamos a poder experimentar esa plenitud de la cual la palabra de Dios nos habla. Hoy tú y yo necesitamos reconocer que hay áreas de nuestra vida que necesitan trabajo de parte de Dios y que muchas veces, aunque llevemos años en el Evangelio, Dios no ha llevado a cabo dicha obra porque nosotros no se lo hemos permitido, sea por un apego, por una voluntad personal o por ignorancia. Muchas veces somos nosotros los que estamos de alguna manera impidiendo que la obra de Dios se complete en nuestra vida. Solo a través de la fe en Jesucristo y el desarrollo de una relación con Dios es que podemos iniciar el proceso de liberación. Escuche bien lo que acabo de decir. Solo a través de la fe en Jesucristo y el desarrollo de una relación con Dios es que podemos iniciar el proceso de liberación. Muchas personas les encantaría ser libres espiritualmente sin tener que someter su voluntad a Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Lo que esas personas buscan es simplemente un acto con el cual ellos se vean beneficiados, pero no hay en realidad ningún compromiso para con Cristo. Y esto no puede funcionar así. Hay quienes emplean la religión como un amuleto.
comienzan a tener experiencias sobrenaturales, comienzan a sentir opresión, comienzan a sentir presencias en torno a sus vidas, y es cuando deciden entonces buscar a Dios, pero no lo hacen con un corazón sincero como para decir: Señor, yo quiero que tú empieces a obrar en mi vida, yo quiero que tú realices la obra en mí, cámbiame. No, ellos lo hacen simplemente para que Dios de alguna manera comience a obrar en ellos y ellos se vean beneficiados o liberados de esa situación que están experimentando. Hoy, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de iniciar ese proceso de liberación en nuestra vida si nosotros determinamos poner nuestra fe y esperanza en Jesucristo y comenzar a desarrollar una relación cotidiana con el Espíritu Santo. Como ya mencioné, muchas personas llegan a creer que para ser libres basta con que alguien con autoridad les ministre. Muchas personas hoy día, teniendo problemas espirituales, quieren que el pastor esté orando por ellos, quieren tener a la iglesia de rodillas clamando a Dios por sus vidas, pero no están dispuestos a cambiar. No están dispuestos a realmente hacer un pacto y un compromiso con Dios. No hay otro camino hacia la libertad. El camino es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no puedes obtener tu libertad espiritual basándote en prácticas que simplemente obedecen al celo y a la disciplina humana. De nada te serviría irte a hacer un juramento ante una imagen de yeso, plata o madera, si al final de cuentas esta no tiene poder para gobernar sobre tu naturaleza pecaminosa. De nada te serviría ir a que te hicieran una limpia y te impregnen de más demonios si no estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesucristo. ¿Sabe que hoy las personas están más dispuestas a invertir su dinero en brujería que a cambiar su conducta y ordenar su vida delante de los ojos de Dios? Mucha gente quiere la salida fácil. Y es que no están dispuestos a renunciar a sus placeres, a sus deseos, a sus malos hábitos. Y lo único que desean es una salida rápida. Es lamentable, pero vivimos en un mundo que se ha corrompido a causa del pecado. Y hoy necesitamos entender que no basta con que un ministro te imponga manos para que tú seas libre. Esa es una mentira que por mucho tiempo se promulgó. Si el pastor ora por ti y declara libertad, ya eres libre. El pastor está haciendo su parte. La iglesia estará haciendo su parte. Pero ¿estás cumpliendo tú con tu parte? Porque muchos de nosotros aspiramos a un nivel de libertad que no estamos dispuestos a comprometernos con Dios para que este sea una realidad en nuestra vida. Para que una persona pueda realmente permanecer libre, necesita comprometerse fielmente a mantener con celo la libertad que Jesucristo le ha brindado y determinarse a romper los yugos y las cadenas de esclavitud que el pecado ha colocado sobre de su vida. ¿Por qué? Porque los demonios van a estar buscando establecerse en esas vidas que se han estado resistiendo a la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando una persona rechaza la verdad, se expone a la mentira. Y la mentira tiene tal poder de seducción que logra captar sus pensamientos y someter su voluntad. Así que si tú eres una persona que ha estado resistiendo a la voz del Espíritu Santo y tú quieres que Dios te liberte, pero no te quieres comprometer con cambiar tu estilo de vida y tus prácticas para acercarte genuinamente a Dios, créeme una cosa, estás perdiendo tu tiempo. Porque Dios quiere realmente obrar una libertad absoluta y plena en tu vida, pero mientras que tú estés jugando
Mientras que tú no te determines a entregarle tu vida completamente a Jesucristo, tú vas a seguir luchando con diversas áreas de tu vida, con diversas debilidades en ti que son aprovechadas por los demonios para comenzar a buscar que la seducción en ti sea cada vez más fuerte, a fin de esclavizarte, someterte y destruirte. Satanás quiere que tú seas su esclavo. Y si tú deseas realmente experimentar esa libertad que de Cristo procede, requieres poner en ello tu voluntad, tu perseverancia y darle continuidad a ese caminar con Cristo. Muchas personas entran a grupos de alcohólicos anónimos, ahí les enseñan la palabra de Dios. Mientras dura su encierro, se vuelven, lo pongo entre comillas, a Cristo. Déjeme aclarar algo, sí hay personas que vienen a una conversión genuina y termina su proceso de haber sido de alguna manera aislados en un tiempo de terapia, en un tiempo de trabajo, para que ellos de alguna forma descubran lo dañinas que son las adicciones con ellos, y Cristo comienza a hacer una obra con ellos y se mantienen en libertad, pero un altísimo porcentaje de ellos no. Un altísimo porcentaje de las personas que están en esta clase de lugares están esperando simplemente un cambio que tenga trascendencia, pero que no requiera de que ellos le tengan que dar continuidad. Lamentablemente hoy el ser humano quiere soluciones inmediatas, pero no está dispuesto a someterse a los procesos de cambio que necesitamos en nuestra mente, en nuestro corazón, para experimentar esa libertad y sobre todo darle continuidad a la obra del Espíritu en nosotros. Cuando un ministro ora por ti, cuando tú expones delante de Dios tus pecados, cuando tú te presentas completamente de par en par y vulnerable delante de Dios, comienza el proceso de liberación. Pero no podemos decir que ya somos personas completamente libres. Me encanta cuando la Escritura dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Conocemos la verdad? ¿La conocemos en plenitud? Tu grado de conocimiento, de intimidad, de cercanía a la verdad determina tu grado de libertad espiritual. Y lamentablemente hoy son muchas las personas que no están experimentando una libertad en plenitud en sus vidas. No debemos olvidar, amados hermanos, que Satanás está buscando nuestra ruina. Él nos aborrece. Y considere lo siguiente, la palabra de Dios nos dice que el propósito de Satanás y sus demonios es matar, robar y destruir. Jesucristo así lo describió. Satanás no viene sino para robar, matar y destruir. Y él va a buscar realizar cada una de estas artimañas a través de la opresión espiritual, a través de la influencia de voluntades, a través de sus demonios y la seducción que ellos pueden provocar en nuestra naturaleza caída y a través de la posesión demoníaca. Por eso es bien importante, amados hermanos, que nosotros estemos alerta, que estemos despiertos, que entendamos que el propósito de Dios para nuestra vida es que tengamos vida y vida en abundancia. Pero si nosotros no nos determinamos a vivir en ese grado de libertad, vamos a hallarnos en cualquiera de estos niveles. Puedo hallarme en un nivel de opresión, en un nivel de influencia demoníaca, o posiblemente sin saberlo ya estoy siendo víctima de una posesión demoníaca. Y nos vamos a dar cuenta en la medida que nuestra vida comienza a perder sentido. Esto es bien interesante porque no creas que Satanás pierde el tiempo. Cuando la Escritura dice que Él viene a matar, robar y destruir, Él aprovecha cada oportunidad para matar el propósito de Dios en tu vida, para robarte la paz, el gozo, tu felicidad y la plenitud. Satanás no está perdiendo el tiempo. Satanás quiere destruir tu vida, hacerla miserable. ¿Y qué crees que es lo más triste? Que muchos de nosotros se lo estamos permitiendo a través del pecado. Y esto es lamentable. Porque hoy necesitamos entender esta verdad y darnos cuenta que o caminamos con Cristo o nos exponemos a las artimañas de Satanás.
Y si vamos a caminar con Cristo, mi consejo es a que determines caminar con Él de una manera seria. Porque si vamos a estar caminando con Cristo en tibiezas, Satanás va a aprovecharse de ello para continuar acechando nuestra vida y ejerciendo opresión y dominio sobre nuestros corazones y nuestros pensamientos. En la sesión pasada hablamos sobre la importancia que tiene el que aquella persona que quiere vivir el proceso de liberación, ya sea para romper toda influencia demoníaca en su vida, maldiciones, adicciones, detener opresión en su vida, enfermedad, tristeza, cambios de ánimo, cambios de actitud repentinos, etcétera, o expulsar y romper todo vínculo espiritual con los demonios, esa persona debe hacer lo siguiente. Considera esto. Para ser verdaderamente libres, hablábamos y mencionábamos que necesitábamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados y renunciar a ellos. Hoy son muy pocas las personas que se atreven a vivir ese proceso inicial de liberación. ¿Por qué? Porque las personas creen que arrepentirse es sentirse mal por alguna situación que ellos hicieron o algún mal que provocaron. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y hay una enorme diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento te va a acercar a Dios, mientras que el remordimiento te va a alejar de Dios. El arrepentimiento te hará que cambies tu actitud y tu conducta hacia determinadas prácticas, mientras que el remordimiento te mantendrá al margen, mientras que el proceso de seducción y tentación se da en tu vida. Entonces, lo que quiero enfatizar es que hoy muy pocas personas están realmente experimentando libertad en sus vidas, porque son muy pocas las personas que sinceramente se han arrepentido de aquellas cosas que han practicado, que han hecho y que con las cuales le abrieron puertas espirituales al diablo en sus vidas. Si tú te arrepientes de algo, no lo revives con añoranza. Te da vergüenza. Te ofende el hecho de que hayas llegado hasta ese punto y con tus actitudes hayas ofendido a Dios. Remordimiento es decir, sí, creo que me excedí, creo que me pasé, pero pues dentro de ti, si se volviera a dar la oportunidad, lo vuelvo a hacer. No hay arrepentimiento en nuestras vidas, lo que hay es remordimiento. Y no pienses que una persona que vive con remordimiento puede experimentar libertad. Para ser libres necesitamos arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica un cambio de pensamiento y emoción hacia aquella acción con la cual ofendimos a Dios. Muchas personas hoy no están experimentando una libertad plena porque les falta confesar sus pecados. Una correcta confesión tiene que ver con una expresión verbal clara y total acerca de aquello que hemos sido convencidos por el Espíritu de Dios, con lo cual ofendimos la santidad de Dios. Una confesión de pecados no es decirle a Dios, Señor, perdóname por todo el mal que he hecho. Tú ya lo conoces, Padre, perdóname. Esa es una falacia. Usted no está confesándole a Dios sus pecados. Ay, pastor, es que debo de decirle a Dios tal cual es. Sí, tal cual es. Tal cual se llama. Si realmente estás arrepentido, la confesión para ti no es ningún problema. Vas a venir completamente desnudo delante de Dios y vas a exponer tu corazón y vas a decirle, Señor, perdóname, porque tuve pensamientos de rencor, porque tuve pensamientos de odio, porque tuve pensamientos suicidas. Señor, perdóname. Porque codicié, porque robé, porque mentí, porque ultrajé. Señor, perdóname.
¿Se da cuenta? Muchas veces queremos generalizar la confesión de pecados, pero necesitamos ir pecado por pecado, confesando a Dios no solamente el acto, sino también confesando la intención. Perdóname, Señor, porque defraudé a esas personas al venderles ese carro usado. Yo sabía, Señor, que el carro les iba a fallar y sin embargo les mentí diciendo que era una excelente compra. Señor, perdóname porque los defraudé, y no solamente eso, sino que cuando me pagaron me sentí muy inteligente por haber vendido un auto en malas condiciones. ¿Cuándo te has sentido miserable delante de Dios al confesar tus pecados? La gran mayoría se paran delante de Dios como aquel hombre fariseo que dijo: oh Dios, gracias porque no soy tan malo como los que me rodean. Nuestro grado de libertad depende directamente de nuestra confesión. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de todo mal. Pero ¿cómo estamos confesando nuestra maldad? ¿Justificándonos en terceros? Oh Dios, perdóname porque hice lo malo delante de tus ojos, pero fue culpa de él, pero fue culpa de ella. Señor, tú lo viste. Fue su culpa. Me hicieron pecar. ¿Qué clase de confesiones son esas? Necesitamos darnos cuenta que si queremos experimentar una genuina libertad, tenemos que ser sinceros con Dios. Y entonces yo tengo que arrepentirme, tengo que confesarlo y tengo que renunciar a ello. La renuncia no es una simple declaración en la cual digo renuncio a consultar más pornografía. No, la renuncia implica tomar decisiones respecto de eso. Y posiblemente eso te pueda implicar deshacerte de tu teléfono celular o deshacerte de tu laptop o de tu tablet o de cualquier medio a través del cual estés fomentando determinada práctica. La renuncia no es simplemente una expresión al aire, debe de ir acompañada de acciones que nos permitan darnos cuenta en lo consciente y en lo tangible que aquello que nos dominaba no lo queremos más en nuestra vida. Imagínese una confesión de este tipo: Dios, yo reconozco que soy un adicto. No tanto como los demás. Me emborracho, sí, Señor, pero pues como todos, de tiempo en tiempo. Que me ando metiendo de todo, pues sí, Señor, pero de acuerdo a la necesidad. Lo único que quiero, pues, es que tú me liberes. Ya me arrepiento de verdad, Señor. Ahora sí me arrepiento y renuncio a eso. ¿Usted cree que esta clase de expresión va a funcionar? Cuando ni siquiera esta persona está consciente de la forma en la cual con sus actos ha ofendido a Dios. Por eso muchas personas, tanto creyentes como no creyentes, están atados a sus pecados. Y en sus pecados van a continuar mientras que estos no estén dispuestos a afrontar con responsabilidad sus actos. La Biblia expresa, amados hermanos, que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. En este sentido, solo a través de una relación íntima y profunda con Cristo es que el Espíritu Santo puede comenzar a operar en nuestra vida de tal manera que nuestra mente y corazón sean transformados y de esta forma debilitar toda influencia demoníaca en nuestra vida. Algo que jamás debemos olvidar es que las maldiciones generacionales son algo de lo cual ignoramos mucho, pero que no por eso dejan de ser verdad. Para esta clase de influencia espiritual es necesario que toda persona que desee experimentar libertad se acerque a Dios con un corazón sincero.
Si tú estás batallando con una maldición generacional, es decir, que tu abuelo tenía una determinada inclinación hacia cierto pecado, en tu padre se manifestó y ahora tú estás lidiando con lo mismo, este es un claro ejemplo de que hay una maldición, hay un yugo generacional. Y si tú quieres romper con esa maldición en tu vida, tú tienes que venir a Cristo y exponerle tu corazón a Dios y acercarte a Él con sinceridad. Esto es algo que pocas personas entienden, porque lo único que han buscado siempre es simplemente aparentar. Pero sabes, en el ámbito espiritual, el vivir de apariencias no trasciende, no sirve de nada. En el ámbito espiritual, o eres o no eres, y los demonios lo saben. Me encanta la forma en la cual los demonios describieron al apóstol Pablo cuando éste expulsó demonios y la forma en la cual la gente que trataba de hacer lo mismo que el apóstol fue cuestionada por los demonios, y estos le dijeron: conocemos a Pablo, pero ¿tú quién eres? A veces, amados hermanos, no estamos manteniendo una relación con Jesús, no estamos manteniendo una relación con Cristo, pero nos preguntamos, ¿por qué no podemos superar ciertas situaciones en las cuales nos hemos estado viendo involucrados? Hoy es tiempo para que nuestras convicciones en Cristo crezcan y para que nuestra fe pueda ser afirmada en el Señor. De otra manera, no vamos a poder hacer frente a las artimañas del diablo. Porque date cuenta de una cosa, en el ambiente espiritual no solamente son las artimañas del diablo, es también tu debilidad natural. Recuerda que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a sus propias debilidades. Y Satanás sabe cuáles son tus debilidades. Entonces, si tú no estás determinado a esforzarte porque Cristo cumpla su propósito en tu vida y el Espíritu Santo forme a Cristo en ti, tú vas a hacer un vaivén. En momentos vas a sentirte bien en la fe y en momentos vas a sentir que no tienes ganas de buscar a Dios. ¿Y por qué sucede esto? Por nuestra falta de convicción. Y de ahí muchas personas están en ese juego. Mira, considera lo siguiente. Cuando hablamos de maldiciones espirituales, hablamos de poderes que son desatados sobre la vida de una persona, los cuales tienen como finalidad ejercer dominio y control de tal forma que la persona queda subyugada a apetitos y deseos que le esclavizan tanto en lo natural como en lo espiritual. Una maldición espiritual es como una camisa de fuerza que primero te es impuesta, pero que posteriormente comienzas a hallarle el modo y el agrado. Y es allí donde viene la influencia espiritual. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar alertas. Y cuando nuestra naturaleza pecaminosa comience a inclinarse en determinada dirección, debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo a fin de debilitar esas estructuras en nuestro pensamiento y mantener el dominio sobre nuestro corazón. Satanás es astuto y, permíteme la expresión coloquial, sabe de qué pie cojeas. Si nosotros no nos volvemos al Señor de todo corazón, Él sabe cómo seducirnos y sabe también cómo dominarnos. Por eso necesitamos entender que la libertad que Cristo nos ha dado ciertamente es total, es abundante, pero cuando en nosotros hay ataduras íntimas, hay iniquidades, es decir, pecados añejados y arraigados en el corazón, necesitamos entrar a un proceso de liberación. Tal vez tú eres una persona sumamente desconfiada. Posiblemente eres una persona, hombre o mujer, excesivamente celoso y no te gusta hacerlo. Pero hay dentro de ti situaciones que comienzan a agitarse cuando comienzas a experimentar situaciones que te hacen sentir inseguro o inestable. Tú tienes que venir a Cristo y pedirle a Él que establezca su gobierno sobre de tu vida.
para que entonces puedas encauzar tus pensamientos y tus emociones. Estas situaciones de las cuales estoy hablando generalmente vienen de generación en generación y necesitamos entender que estos poderes son reales y están operando sobre muchos de nosotros. Y lo que necesitamos es exponer nuestra vida en ese proceso de liberación para que por la acción del Espíritu nosotros podamos reflejar a Jesucristo como en un espejo. Estos poderes de los cuales te hablo, no solamente en muchos casos han venido sobre nosotros de generación a generación como si fuera en cascada. Muchos de estos en algún momento pudieron haber sido invocados sobre nuestra vida a través de rituales, brujería o hechicería, expresiones de odio y muchas otras formas. Sin embargo, debemos estar atentos porque si no atendemos a aquellas áreas de nuestra vida que pudieran estar bajo la influencia demoníaca o bajo el ataque de espíritus inmundos, es probable que tengamos una cadena espiritual tan fuerte que nos va a neutralizar y difícilmente vamos a poder experimentar la libertad y la plenitud que Dios quiere para nuestra vida. Escucha esto. Las maldiciones y la opresión demoníaca sobre la vida de una persona no caduca. Cuando Satanás te ha echado el lazo, cuando Satanás ha puesto un yugo sobre de tu vida, cuando Satanás ha establecido una cadena sobre de ti, en cualquier área de la vida, no pensemos y no seamos ingenuos creyendo que Satanás solamente ataca en el área sexual. Hay muchísimas otras áreas en las cuales Satanás se vale para esclavizar a una persona. Puede hacerlo a través de la codicia, puede hacerlo a través del orgullo, puede hacerlo de diferentes formas. Sin embargo, debemos entender que las maldiciones y la opresión demoníaca sobre la vida de una persona no caduca. No es te voy a echar esta maldición y va a ser vigente en tu vida por 3 o 6 años. No hay una fecha de caducidad para las maldiciones o para la opresión espiritual. Pueden permanecer sobre la vida de forma sigilosa, mermando y neutralizando a la persona de forma gradual. Muchas personas han estado percibiendo en ellas mismas cambios emocionales hacia Dios, hacia su palabra, hacia la búsqueda del Señor, y muchas veces lo justifican con el encierro. Es el desánimo, es que no tengo ganas de nada, es que tal vez pudiera ser que estoy simplemente perdiendo mi primer amor. Pero ¿cómo sabes tú si lo que estás experimentando es una oposición espiritual? No te das cuenta porque te estás alejando del Señor. Lo que necesitas es volver a Él para que Él pueda liberarte y mostrarte cómo es que Satanás ha estado pretendiendo cautivarte. Solo el poder de Jesucristo puede traer libertad absoluta a todo aquel que se sabe necesitado de dicha plenitud. Si tú quieres ser liberado y quieres que Jesucristo te libere, necesitas primero reconocer que hay ataduras en tu vida, que hay cadenas en ti, que hay yugos sobre de ti. Mire lo que dice la Escritura. Vamos juntos, por favor. Mateo capítulo 9. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 9. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leer el verso 12. Mateo capítulo 9, verso 12. Y dice la Escritura de la siguiente forma. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Una persona que no tiene convicción sobre su necesidad de Cristo va a acercarse a Jesús porque le presionan, porque le condicionan, porque lo obligan, pero jamás por convicción. Y esa clase de acercamiento no tiene los efectos que Dios quisiera producir en esa vida debido a que está acercándose a Dios a través de medios que son ineficaces. Tú puedes decir, es que me voy a acercar a Dios porque ya me dijeron mis papás que si no dejo las drogas, me van a recluir en una clínica. Entonces por eso voy a la iglesia.
Yo voy a dejar el alcohol porque ya me está afectando, ya de tiempo en tiempo pierdo el control de mis extremidades, de tiempo en tiempo empiezo a sentirme muy mal, creo que me voy a morir pronto, por eso me voy a acercar a Dios para que esto cambie. Nuevamente, enfocados en la búsqueda de Dios, utilizando a Dios como un medio y no como el fin. Esa clase de acercamiento no tiene sentido. La persona tiene que estar convencida de que realmente necesita a Dios para cambiar, para que en su acercamiento pueda ver a Dios obrar milagros en su vida. De otra manera, esas personas están simplemente tratando de justificar y de alguna manera buscando una solución fácil, lo pongo entre comillas, que les permita mantener su estilo de vida sin las consecuencias que están experimentando a causa de su estilo de vida. Es como si de repente aquellos que nos encantan los pasteles dijéramos, me encantaría comerme todos los pasteles que yo quisiera sin engordar. Si el comer pastel no trajera consecuencias en tu vida, al menos en la mía, yo comería pasteles todos los días. Y muchas personas están viviendo así en su vida espiritual. Se acercan a Dios porque no quieren las consecuencias de sus acciones, pero no están dispuestos a cambiar sus acciones. Y ese es un problema. Mientras que nosotros no cambiemos nuestra manera de pensar, nuestro sentimiento hacia aquellas acciones con las cuales ofendemos a Dios, entonces necesitas entender que no vas a ser completamente libre. Ahora, escucha esto. Mantenernos en un ambiente de pecado y bajo una constante influencia espiritual de maldad puede debilitar nuestras convicciones y fe, alejándonos poco a poco de la gracia de Dios hasta consumir nuestra vida. Las maldiciones generacionales, esas maldiciones que vienen de generación en generación, que estuvieron en nuestros familiares y que ahora están en nuestra vida, no son fáciles de desarraigar, pero no hay nada imposible para Dios. Lo que sí necesitas es convicción de que eres un pecador, arrepentirte de todo corazón, confesar al Señor tus maldades y renunciar a ese estilo de vida. En este sentido, tu acercamiento va a tener trascendencia, ya que entrarás en un proceso de liberación en el cual Dios te estará dirigiendo en la medida que tú le des continuidad a su propósito en tu vida. Un ambiente de pecado, amados hermanos, es semejante a un estado de arenas movedizas. Un ambiente de pecado es para una vida espiritual sin Cristo una sentencia de muerte. Cuando tú estás en las arenas movedizas, estas comienzan a hundirte más y más cada vez sin que aparentemente lo puedas percibir y sin la posibilidad de que te puedas escapar por esfuerzo propio. Así sucede con el pecado. El pecado es, permíteme la expresión, pegajoso. Y una vez que te toca, no es fácil despegarlo de nuestra vida. Necesitamos del Espíritu de Dios, necesitamos de Jesucristo. De ahí que para vivir en libertad necesitemos no solo de una autodisciplina firme. No basta con que yo pueda ir a un grupo de adicciones o de neuróticos, o que trate simplemente de reprimirme. Nada de eso funciona. Si yo quiero una libertad plena, necesito venir a Dios y darle continuidad al proceso de Dios en mi vida. Nada más podrá traer a mi vida verdadera libertad. Y esto es algo que debemos de entender, porque muchas veces estamos experimentando una libertad a medias. No estamos viviendo en plenitud. Y yo creo que si tú no estás experimentando la plenitud que de Cristo procede, pues no estás experimentando la vida cristiana en toda su capacidad y en toda su potencia. Hoy tenemos esa oportunidad de presentarnos delante de Dios y ser honestos y decirle al Señor,
Estoy consciente, me he dado cuenta que esto lo heredé de mis antepasados, Dios. Esta fijación, este gusto, esta actitud, esta forma de pensar, la heredé de mi padre, la heredé de mi madre, la heredé de mi abuelo. Y yo sé, de acuerdo a lo que he aprendido en tu palabra, que esto a ti no te agrada. Dios, te confieso mi pecado. Me arrepiento y renuncio a él. Tienes que tratar con esas maldiciones generacionales. Necesitamos hoy darnos cuenta que mientras no hagamos nada, los demonios que nos acechan o aquellos demonios que pudieran estar dentro de ti están cómodos. ¿Por qué? Porque tú estás en un estado de indefinición. Quieres ser libre, pero no te estás comprometiendo con Jesús. Considera esto. Toda persona que vive con opresión demoníaca o bajo la influencia de demonios no puede experimentar la plenitud que Dios desea darle. Para poder disfrutar de lo que Dios tiene para su vida, necesita venir a los pies de Jesús y dejar que Él le liberte. Leímos hace un momento, si el Hijo de Dios te liberta, serás verdaderamente libre. Solamente Jesucristo puede hacerte libre. Nadie más. Y hoy necesitamos entender esa verdad, porque de otra manera vamos a continuar esclavizados a actitudes, formas de conducta, pensamientos, que lejos de permitirnos vivir el proceso de ir siendo perfeccionados día con día, nos vamos a mantener estancados y neutralizados, manteniéndonos subyugados a actitudes, conductas, prácticas que no glorifican a Dios y se convierte en un círculo vicioso. ¿Cómo podemos darnos cuenta? El asunto de la libertad y la plenitud en la vida de una persona y el efecto que esto tiene en su vida personal y material es un asunto plenamente personal. Nadie, escucha bien, nadie puede ser liberado contra su voluntad. Si las personas que están siendo oprimidas por el diablo, que están siendo influenciadas por Satanás, no quieren ser libres, no van a ser libres. Ahora bien, como cristianos, podemos ayudar a las personas para que en su momento Dios pueda convencerles de pecado y la luz del glorioso evangelio de Jesucristo brille en sus corazones. ¿Cómo? Orando por ellas, eso es importantísimo. Ora por ellas, intercede ante Dios por esas personas y facilítales material que les permitan estar expuestos a la presencia de Dios y su palabra. La presencia de Dios y la palabra del Señor es la que produce cambios en nuestra vida. No es el ir de rodillas ante una imagen y hacerle una promesa al aire basada en nuestra disciplina, en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad, sino realmente permitirle a Dios que Él haga la obra en nosotros. Es importante que entendamos que somos seres espirituales y que muchos de nosotros podemos atraer demonios que de alguna forma buscarán esclavizarnos o llevarnos a un nivel de vida alejado del propósito de Dios. A esta clase de atracción la describo con el nombre de espíritus familiares. ¿Qué son los espíritus familiares? Bueno, como ya te expliqué, como seres humanos y seres espirituales,
somos atractivos para los demonios. Y de acuerdo a los demonios que han estado gobernando nuestra vida, estos se comunican con otros espíritus que gobiernan a otras personas y que los tienen subyugados y establecen alianzas. Eso es algo muy delicado y es algo muy tremendo. Por eso es importante que no permitamos que en nuestra vida exista tibieza. No debemos permitir que en nuestra vida nosotros estemos alejados de Cristo. ¿Por qué? Porque esos espíritus reconocen nuestras debilidades a distancia y al ver que no estamos caminando firmes en nuestra fe, es que buscan que espíritus que operan en otras personas se sientan atraídos hacia nuestra persona. Piense esto. Estos espíritus conocen aquellas áreas en las cuales somos débiles y buscarán establecer un vínculo con nosotros a través de otras personas a fin de que poco a poco seamos seducidos y vengamos a un estado de esclavitud. No es casualidad que de repente te lleguen personas que te ofrezcan aparentemente suplir lo que tu naturaleza pecadora necesita. Si tú estás teniendo problemas con el alcohol, si estás teniendo problemas con el sexo opuesto, si estás teniendo problemas con determinada conducta o actitud o pensamientos, de repente te das cuenta y comienzas a ser rodeado de personas que tienen intereses afines y que aparentemente las cosas comienzan a darse con una finalidad constructiva cuando en realidad van a terminar destruyéndote. Escucha esto con atención. No es de extrañar que una persona con debilidades en áreas específicas de su vida de repente se vea rodeada de personas que aparentemente pueden satisfacer su necesidad a cambio de su libertad espiritual. Es que si no hemos entendido todo lo que Satanás te ofrece y lo que sus demonios buscan establecer en tu vida es a cambio de tu libertad espiritual. Como mencionaba al principio, Gálatas 5, verso 1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por tanto, no debemos de someternos nuevamente al yugo de esclavitud. Esto es algo importantísimo y necesitamos tenerlo bien presente. Ahora, consideremos lo siguiente. Cada ser humano es un foco de atracción espiritual. Sin embargo, cuando en nosotros predomina y gobierna el pecado, lo que atraemos no será para nuestra bendición. Considéralo. Hay situaciones en nosotros que no hemos gobernado y que no le hemos permitido a Dios establecer su dominio, su reino sobre nuestra vida, y ese es un área débil o vulnerable en nosotros. Y Satanás lo sabe. ¿Qué va a buscar hacer? Rodearte de las personas que otros espíritus tienen sometidas en esa área para que tú comiences a través de la seducción a permitir que más cadenas y yugos vengan sobre tu vida. Eso es tremendo, por eso necesitamos estar atentos. Nosotros espiritualmente somos como un imán. Y mayormente cuando la gloria de Dios nos ha tocado. Entonces debemos estar alertas. Porque Satanás también tiene propósitos y tiene planes para destruirnos. Y no debemos de ser ingenuos creyendo que estamos caminando en paz y que nada nos va a suceder solo por el hecho de practicar una religión. Si a los que son fieles cristianos y aman a Dios enfrentan adversidad, oposición, dificultad y se saben en medio de una guerra espiritual y muchas veces sufren,
Imagínate, ¿qué le va a pasar a aquellos creyentes que no tienen una relación real y verdadera con Cristo? Hoy necesitamos volver al Señor y darnos cuenta que Él es lo que tú y yo necesitamos. Considera esto. Mateo capítulo 11, verso 28. Y con esto vamos a concluir. Dice la palabra del Señor así. Leemos juntos a la cuenta de 3, ¿te parece? 1, 2, 3. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Realmente necesitas llegar a un punto en el cual tú entiendas que tu única solución es Jesucristo. Mientras que no lo aceptes y mientras que no vengas a Él, vamos a continuar dándonos de topes, vamos a continuar sufriendo, vamos a estar brincando de relación en relación y en todas ellas sentirnos miserables, sentirnos simplemente un objeto, porque no hemos escuchado a Dios y no hemos trabajado en aquellas áreas de nuestra vida en las cuales en algún momento Satanás se enseñoreó, nos gobernó y dejó una marca en nuestra vida. Hoy necesitamos venir al Señor y decirle a Él, libértame, libértame de esas maldiciones que están sobre mi vida a causa de situaciones que pudieron haber sido proclamadas sobre de mí o circunstancias como las herencias espirituales. Libértame, Señor, de espíritus familiares y ayúdame a caminar libre en tu presencia. Yo quiero caminar en la plenitud de tu espíritu. Hoy la invitación está abierta y el propósito de Dios para ti es, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a permitir que Satanás nos siga robando? ¿Vamos a permitir que Satanás siga de alguna forma gobernando en determinadas áreas de nuestra vida? ¿O vamos a pedirle al Señor que Él venga y establezca su reino en nuestra vida? Si tú quieres experimentar verdadera libertad, tú tienes que rendirte y tienes que venir al Señor de veras y buscarlo con sinceridad y darle continuidad al proceso de liberación en tu vida. No basta con que el pastor imponga sus manos sobre de ti o que ore por ti. Tú mejor que nadie sabes la gravedad de el yugo que cargas. Pero tienes que venir a Dios. Tienes que confesarle a Él tus pecados. El salmista expresaba cosas como, te confesé mi pecado y no te encubrí mi iniquidad. ¿Cuántas veces vamos a estar dándole la vuelta al Señor y creyendo que estamos bien cuando íntimamente sabemos que no es así? Iglesia, Dios no quiere destruirte. Dios quiere darte libertad y vida en abundancia. Pero necesitamos afirmar nuestro corazón y nuestra convicción en Jesucristo. Amén. Vamos a hacerlo de esta manera. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él cumpla su propósito en nosotros, que su gracia sea en medio nuestro. No estamos solos en esta batalla, en esta guerra continua contra Satanás, sus huestes espirituales y la tentación. El Espíritu de Dios está con nosotros, pero tenemos que determinarnos, rendirnos, para menguar y que Él crezca en nuestra vida. Amén. Vamos a orar y vamos a